Señor es bueno, vamos a orar, ¿ok? Padre Dios, gracias te damos en esta mañana porque tú nos das el privilegio de poder estar en este lugar, Padre. Poder conversar en armonía con los hermanos y la alegría de poder compartir la presencia de ellos aquí, Padre, porque sabemos que la presencia de ellos aquí es tu presencia aquí, Señor. Gracias, porque todos hacemos la grandeza de la iglesia bendita del cielo, la cual tú creaste, Padre, y fue el corazón tuyo, Señor, manifestado en esta tierra. Eso es tu iglesia, eso es tu amada, la que tú escogiste, con la cual vivir, Señor, en la eternidad. Bendito eres, Padre Santo, porque hoy, Señor, festejamos desde esta tierra, Señor, la gloria del cielo aquí en ella, Padre. Gracias te damos. Bendito eres, Padre Santo. Hoy sea, Señor, edificada tu iglesia y fortalecida y llevada, Señor, a la gloria tuya, Señor, porque aquella gloria, Señor, que tú nos diste, sea mostrada y manifestada en nuestros corazones y disfrutemos de ella, Señor, como siempre el primer día, Padre. La glorificación de tu iglesia sea, Señor, para manifestada en este mundo para gloria tuya. Gracias te damos, Padre, porque hoy dependemos de tu Espíritu para poder, Señor, ser llevados a ver las cosas que no vemos según la carne. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bien, el domingo pasado dije algo como no podemos decirle, no podemos enseñarle a un ciego o explicarle a un ciego cómo es el sol. Amén. Eso lo dije, no sé si ustedes se acuerdan. No podemos realmente a un ciego mostrarle cómo es el sol, porque obviamente no puede realmente verlo. Por lo tanto, no podemos realmente mostrárselo. Pero el Señor estaba hablándome en mi corazón respecto a eso y comparando con las cuestiones que realmente son hoy dentro de la iglesia. Y digo la iglesia de Cristo, y el Señor me llevó a ver cómo realmente, aunque un ciego no pueda ver el sol y no podemos explicarle, sí puede hablar de él. Es decir, cómo un cristiano puede ser que esté hablando de Cristo sin conocerlo. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, que estamos en la misma condición a veces de Job, en la cual de oídas oye y habla, pero no tiene un conocimiento realmente de Dios en su vida. Y eso es importante que nosotros tengamos claro, que no solamente es el hablar de Dios o hablar de Cristo, sino que lo que nos da a nosotros la seguridad es el conocerlo a Él. En la palabra nosotros encontramos, por ejemplo, en 2 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 4, algo de eso. Gloria al Señor. Capítulo 4 de 2 de Corintios dice: podemos leer en el versículo 3, perdón. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Capítulo 4, 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz
del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como siervos, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Algo que siempre hemos oído, y no quiero ir entrar en contradicción, pero sí lo puedo más o menos explicar en la palabra. Siempre hemos oído que aquí la Biblia, donde dice el Dios de este siglo, hemos oído que es el diablo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que siempre yo oí. Pero cuando empecé a ver en la Biblia y a investigar, me di cuenta que no se trata del diablo, sino se trata de Dios, porque la Biblia nunca le va a llamar Dios al diablo, primero. Y cuando se escribe la palabra teos, es teos, no tiene ni minúscula ni mayúscula, es teos, es Dios. Es una palabra del griego, que obviamente es una palabra mundana, pero se aplicó para referirse, para que podamos entender. Pero cuando empezamos a investigar, en Isaías capítulo 6 dice que realmente, para explicar eso un poco, para no dejar eso el vacío, si ustedes van a Isaías capítulo 6, en el versículo, Isaías capítulo 6, en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y hayan para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Vamos a dejarlo ahí. Esto que estamos viendo aquí es lo mismo que Jesucristo repitió. En Mateo, en Marcos también Juan habla de esto. Si no, vamos un momentico a Mateo, capítulo 13, para que veamos la manera en cómo Jesucristo lo dijo. Mateo 13. Aquí lo repitiendo Jesús, más bien lo que está diciendo Isaías. Dice en el 13:13, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus oídos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, ¿quién fue el que mandó a cerrar los oídos? Exacto. Entonces, y así lo podemos ver en otras porciones donde vemos que realmente eso fue de parte de Dios. El cerrar el oído, dice, a los incrédulos. ¿Por qué? Porque estaba hablando realmente de aquellos que no recibían el evangelio. Ahora, ¿quién es el que manda que de las tinieblas resplandezca la luz? También Dios. Es decir, que todo está cerrado hasta que cada uno reciba o
como siempre yo digo, el evangelio se recibe por gracia y por gracia entendemos y por gracia aceptamos a Cristo. Gracia por gracia significa que hemos recibido a Cristo porque Dios nos dio la gracia para poder verlo. Y aquí está. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que nos dio el entendimiento para ver realmente la grandeza, el amor, la misericordia y la benignidad de Dios para con nosotros. Eso es todo, que Dios nos dio el privilegio de poder recibir esa luz que hoy podemos ver, la cual nos da la capacidad de alcanzar la salvación. Porque de otra manera, ¿qué? Nadie puede ver. Muchos pueden seguir religión, muchos pueden buscar en muchas opciones maneras de vivir bien. Y lo que siempre digo también, que hay muchas religiones que enseñan una doctrina de buena conducta y una conducta de verdad a veces demasiado buena, porque hacen que las personas vivan en bondad y una manera que tú dices, wow, tremendamente impactante es ver personas que tienen unas vidas que sirven a los demás y muy buena vida, pero al final, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? El único que mostró el camino y la manera correcta de vivir y que tuvo aprobación de Dios por lo cual resucitó es Jesucristo. Todos los demás y cada uno puede enseñar lo que quiere enseñar y puede enseñar una buena vida y una buena conducta, pero al final está ahí y no pasó nada. Por lo tanto, la única garantía que nosotros tenemos, y el misma Biblia lo dice, si nosotros simplemente creyéramos en Cristo, fuéramos los más dignos de conmiseración, de lástima. Nosotros no esperamos en Cristo. Nosotros esperamos en Cristo porque tuvo el respaldo de Dios al resucitarlo de entre los muertos. Esa es la seguridad que tenemos nosotros ahora en Cristo, que Dios aprobó su vida y la resucitó. Así que nosotros hoy podemos decir que la gracia que Dios nos dio para encontrar a Cristo es lo que nosotros vino a ser la luz que Dios hizo resplandecer en las tinieblas que había en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Por lo tanto, hoy en día, esa luz es la que nos alumbra, nos refleja. Pero a referencia a lo que estaba diciendo, el ciego puede también hablar de la luz sin haberla visto. Porque el religioso y el incrédulo a veces habla de Dios, de las cosas que Dios hace, del amor de Dios, de la benignidad de Dios, habla del poder de Dios, pero hay algunas cosas que no concuerdan a veces con lo que se dice. Y es que hablamos del amor de Dios, pero la manera de actuar de las personas es diferente. Hablamos del poder de Dios, pero no concuerda con la acción de las personas. Entonces, eso obviamente es lo que nos da a entender en la diferencia de una persona que todavía no le ha alumbrado. Yo puedo hablar, siendo una persona ciega puede hablar de la gloria del sol y de su resplandor, pero no lo puede ver. Y así es como nosotros hoy podemos darnos cuenta de que muchas veces las personas o los hermanos que tienen entendimiento del amor de Dios y del poder de Dios viven con muchos temores. Y uno nos explica por qué tú le estás diciendo a esa persona, Dios está contigo. Dios es poder en tu vida para restaurarte, para levantarte. Dios puede sanar
tus heridas, todo aquello que ocurrió en tu vida, todo aquello que vino a ser destructivo en ti, Dios puede sacarlo y limpiarlo. Pero así las personas viven con esa vida, desarrollando conductas basadas en las reacciones del daño causado en el alma por personas o por condiciones de vida o muchas experiencias que tuvieron. Entonces, ¿dónde está el Dios sanador que has recibido en tu corazón? ¿Dónde está el amor que tú recibiste, con el cual Dios te recibió aún siendo lo que eres o lo que eras? Aún habiendo hecho todo lo que hiciste, Dios te dio la gracia de recibir el perdón en tu corazón. ¿Cómo es que todavía tú no has podido perdonar a los demás? Es decir, hablamos de lo que no conocemos, porque no lo conocemos porque todavía estamos sin experimentar realmente la grandeza de lo que hemos recibido. Por eso dice Pablo, el evangelio no son palabras, es poder. Así que cuando tú recibes el evangelio, no es las palabras para poder hablar de Dios o decir lo que Dios es recibir el poder, porque el evangelio es poder de Dios para todos los que creen. Por lo tanto, ese poder es el que te da a ti te hace la diferencia en todo lo que tú eres. Porque como vuelvo y repito, experimentaste el amor de Dios que te hizo saber que Dios te recibió, te limpió, te preparó y te dio un lugar en su mesa para poder compartir con Él. Te dio la naturaleza inmerecida por nosotros. Así que si Dios vino a ti y murió por ti, o por nosotros, vamos a decirlo, siendo enemigos, dio su vida por nosotros, ¿no deberíamos nosotros también actuar de la misma manera que Él actuó? Que no importando quién sea, necesariamente tenemos que tener la misma actitud, porque eso es conocer a Dios, o por lo menos conocer de dónde tú naciste para saber el Padre que tú tienes. Como Jesucristo lo dijo, dice, si nosotros le servimos solamente a quien nos sirve o le damos a quien nos da, ¿qué más hacemos? Para ser hijo de aquel que tú estás invocando como Padre, tienes que darle a quien no te da y amar a quien te odia. Porque ese es el Dios que tú has reconocido, de quien tú estás decidiendo nacer para ser de la misma naturaleza que Él. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en nuestro corazón la identidad de lo que somos, para saber de dónde venimos, para conocer nuestra manera de actuar. Si no conocemos la naturaleza que hemos recibido, ¿cómo daremos el fruto que tenemos que dar? El aguacate da aguacates, porque sabe que es aguacate. Por lo tanto, nadie le dice da aguacates, él da aguacates porque es aguacate. Entonces, así nosotros deberíamos de saber quiénes somos y tener la identidad de quién venimos, de quién somos. ¿Cómo es posible que necesariamente conocemos el poder de Dios, pero aún así todo nos asusta? Todo nos asusta. O sea, ese conocimiento de la grandeza de Dios, ¿dónde se queda? Enfrente de las circunstancias que debemos enfrentar. O sea, nos dicen y nos repiten y leemos que Dios es todopoderoso, que Dios
cambia las circunstancias, que Dios mueve montañas. Y al final de cuentas nos encontramos solos y lo que hacemos es asustarnos por cualquier situación. Por eso leemos a veces situaciones como en las cuales Jesucristo llevó a los discípulos a enfrentar una tormenta en el medio del mar para ponerlo en una condición en la cual estaban ellos totalmente indefensos. Y los lleva ahí. Él está tranquilo porque él sabe. Sí, no había manera de poder dudar de eso. Está durmiendo y la tormenta tenía sacudidos a los que estaban ahí. Él viene y los reprende y les reprocha porque el temor. Obviamente era porque no sabían quién él era realmente, porque ellos no sabían todavía que él realmente es el Hijo de Dios y que él estaba en la plenitud de la autoridad de Dios, la misma que cada uno de nosotros puede alcanzar, porque no hay diferencia. Ahora, si ellos hubiesen entendido eso, obviamente no hubieran tenido esa actitud. Pero si nos damos cuenta, esa es la misma actitud que todos tenemos muchas veces en medio de las circunstancias y cuando nos encontramos indefensos, cuando nos encontramos inseguros y en riesgo de muerte. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces que debemos de tener? Buscar la luz que nos dé el entendimiento en nuestro espíritu de realmente Dios para nosotros. Cuando alguien ve la majestad del sol que ni siquiera lo puede ver directamente, se da cuenta que aunque esté nublado, ahí está. Y eso es lo que nosotros debemos de ir buscando. No tanto conocer sobre lo que es Dios, sino poder abrir el entendimiento para que veamos realmente el poder que tiene. Porque en la revelación está la determinación de nuestras acciones. Me gustan mucho las parábolas cuando Jesucristo sanó al ciego, que primero oró por él y el ciego se le alumbró. Pero dice que veía los hombres como sombras, como árboles, que no sé cómo los conocía, porque siendo ciego. Pero después volvió el Señor a orar por él y se le alumbró y vio claramente. A veces son procesos en nuestra vida que llevamos en una línea de apertura del entendimiento de la luz en nuestros ojos. Así debemos de progresar, pero no podemos quedarnos dependiendo de los demás para oración por nosotros, porque entonces dejamos de glorificar a Cristo en nuestros corazones. La gloria del Señor va a ir manifestándose, como dice aquí, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, venimos a conocer la gloria, la majestad de Dios por la obra y obviamente por la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. O sea, ¿qué es Jesús sino la manifestación o el medio para la manifestación de la gloria de Dios? Entonces, la sanidad, conocemos y hemos oído de la obra de Dios en la sanidad para con nosotros. Pero aún así, dudamos tanto, o sea, es la incertidumbre, es la duda, la inseguridad, la que nos destruye. Por eso es importante que como cristianos debemos buscar que ese entendimiento
no sea solamente un conocimiento de Dios, sino sea la revelación de ese Dios que ha llegado a nosotros. Cuando tengamos esa revelación, perderemos el temor, perderemos la inseguridad, porque sabemos que, como dijo alguien, si me libra bien y si no, de todas maneras, yo voy para allá. ¿Quién lo dijo? A ver. Amén. Esa es la maestra del Instituto Bíblico de aquí, ¿no? La ministra Mausi. Bien. ¿Qué tuvieron ellos? Seguridad. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron amenazados de muerte para ser echados al horno, dijeron, no importa. Y eso que no estaban en Cristo. ¿Le temieron al horno? No. No le temieron porque sabían que estaban seguros en aquel que habían confesado y por el cual estaban firmes en no hacer lo que los habían mandado hacer. Simplemente fueron a enfrentar lo que tenían que enfrentar porque sabían que Dios o los libraba o no los libraba, ellos de todas maneras iban sin miedo. Y si nosotros obráramos de esa manera, más veces estuviéramos siendo librados del fuego. Esos hombres entraron ahí con una seguridad que solamente pudo haber sido dada al Espíritu, porque no había otra. Ahora, ¿cómo entramos nosotros a las situaciones y cómo enfrentamos las adversidades? Que las piernas ya se quiebran por el tanto tembleque que nos da. Y la incertidumbre. Vamos ahí, pero a veces vamos, a veces no vamos. Simplemente desistimos. Pero el hecho de tener esa convicción y esa revelación de saber que Dios tiene poder para librarte del fuego, eso es conocer a Dios. Porque si no, has oído de Dios. Y como vuelvo y repito, Job estaba en esa situación. Había oído de Dios. Y por eso tanta incertidumbre con él. Porque realmente no conocía el poder de Dios. Conocía la justicia de Dios. Conocía muchas cosas de Dios, pero no conocía realmente el poder de Dios. Y eso es lo que hoy tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos ir a buscar. Que el Dios que hemos creído se revele en nuestros corazones en el poder que Él, no que Él tiene, porque Dios no tiene poder, Dios es poder. Por eso, y ese poder que ha venido a nosotros para manifestarse, es el que realmente debemos empezar a manifestar. ¿Cómo? Bueno, para eso ocurren las situaciones y las adversidades en nuestra vida. Pero ¿por qué esperar el día malo para estar firme? Es mejor estar firme antes y prepararse antes para que cuando el día malo venga, porque a veces decimos, no viene el día malo. Bueno, aquí dice que sí. Y viene porque es para que nosotros crezcamos y para que nosotros conozcamos la fortaleza en la cual vivimos. Porque si tú no enfrentas el día malo, ¿cómo sabes cuán fuerte eres en Cristo Jesús o cuán débil? Qué bonito fuera que todo fuera sin problemas, pero los hay. Pero cuando Dios viene y nos da el entendimiento a nosotros de cuán poderoso es Cristo en nuestras vidas, el miedo se erradica. Pero cuando estamos viviendo el Evangelio bajo un temor y bajo no solamente el temor de las circunstancias, sino el temor de lo que suponemos que pueda venir. Porque el temor es más allá de solamente manifestarse cuando el problema viene. Es que estamos ya en el temor previniendo el problema. Es decir, el temor nos mantiene asustados,
de lo que pueda venir. Hay veces que decimos, tenemos que tener un dinerito por ahí para que cuando venga, cuando nos enfermemos, estamos preparándonos. O no hagas algo porque te puede ocurrir esto. ¿Sí? Entonces el corazón asustado siempre nos limita de las cosas. Por eso es importante que cuando tengamos en conciencia las cosas de Dios, no podemos tener temor de lo que pueda ocurrir, porque si usamos las mismas palabras de Sadrach, Mesach y Abednego, vamos a decir, entraremos en esto, y si Dios nos guarda bien, y si no, pues de todas maneras, estamos en Cristo. Si nos tenemos que morir, nos morimos, y si vivimos, vivimos para bien. Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Amén. Amén. Pero ahí es donde realmente tenemos que tener la convicción de saber quiénes somos. Pero si no, ¿en qué vivimos? Simplemente sin conocimiento de revelación de Dios, pero con un conocimiento acerca de Dios. Entonces, o damos el paso para buscar el poder de Dios, o nos quedamos en eso. Pero para dar el paso, tenemos que ir viendo realmente hacia nuestro corazón. Porque siempre queremos ver hacia Dios o lo que conocemos de Dios, pero nunca evaluamos nuestro corazón. Entonces tenemos que ir viendo hasta ahí. Cuando empezamos a vernos a nosotros, quizá nos va a dar temor por ver todo lo que hay ahí. ¿Hacia dónde vemos a Dios? ¿Hacia el cielo? Yo digo siempre, ¿de las nubes? A Dios lo buscamos dentro. ¿Por qué? Porque como nos vemos a nosotros, es como vamos a ver a Dios en nosotros. Hacia donde tienes a donde supuestamente está Dios. Porque supuestamente digo, porque no siempre está. A veces está aquí en la mente, en la imaginación, pero no está en la fe del corazón. Porque la conducta nace de adentro. Por eso el Señor dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces, si vemos lo que hay adentro, ahí es donde vamos a hacer una evaluación de lo que nosotros somos. Y a veces vamos ahí y posiblemente miremos muchas cosas. Y digo esto que vemos porque no es lo que realmente nosotros podemos ver, porque hay algo interesante. El ser humano mira en las tinieblas y no mira nada. ¿Ok? No mira nada porque las tinieblas no lo dejan ver y todo, yo estoy bien. Mira, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Pero cuando Dios nos abre los ojos del interior para ver el interior, nos vamos a dar cuenta toda la mugre que hay. Porque aquí nosotros podemos estar en tinieblas y no vemos lo que hay. Pero cuando la luz empieza a dar a nuestros ojos, vamos a ver todo lo que hay. Es decir, ni siquiera podemos ver lo que hay en nuestro corazón si Dios no nos alumbra lo que hay. Entonces, es decir, buscar la gracia de Dios. Cuando alguien toca y alguien llama, Dios le abre. Pero estamos acostumbrados a pedir que Dios nos abra las puertas de lo que queremos alcanzar. Pero ¿por qué no le pedimos a Dios que Dios nos abra las puertas de nuestro corazón para que veamos lo que en ello hay, para que realmente podamos limpiarnos de ello? Eso es lo que nos confronta y eso es lo que nos va a hacer lo que verdaderamente queremos ser,
limpiar el lugar donde Dios viene a habitar y darnos cuenta cuánto a veces espíritu de temor, de inseguridad y de duda tenemos atesorando nuestros corazones, cuánto espíritu de avaricia, cuánto espíritu de necedad, cuánto espíritu de odio atesoramos y de temor. Entonces, vamos ahí pidiéndole al Señor que nos alumbre el entendimiento para que veamos realmente todo lo que podamos encontrar que no esté bien, porque en nuestras conductas nos vamos a dar cuenta de lo que hay, pero no queremos, porque es que yo así soy. Y entonces, Dios me acepta como soy, y no es así. Dios vino a darnos vida y a cambiarnos. Dios vino a darnos su vida, la vida que es eterna. ¿Por qué no prepararle un lugar para que habite con nosotros? Para que en ese lugar tengamos una relación con Él. Pero ese lugar es un lugar que, como en Efesios dice, Dios habiendo alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos. Vamos ahí un momentico. Efesios capítulo 1 o 2. Efesios 2, 3. Efesios 1 es. 1. En Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ves? En el conocimiento de Él. Esto es lo que siempre nos ha errado en las cosas, porque cuando oímos en el conocimiento de Él, pues no discernimos entre el conocimiento de Él y el conocimiento acerca de Él. Es decir, buscamos más el conocimiento acerca de Él que el conocimiento de Él. Este conocimiento habla de relación y de ¿cómo dijera eso? Como la relación del conocer a alguien en lo que es. O sea, una persona que conoce a un amigo o alguien que está cercano en intimidad. Exactamente. Entonces, ese es el conocimiento que habla de Él o no acerca de Él. Dice, alumbrando los ojos. Aquí realmente dice, habiendo alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escucha esto, y la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo a los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Entonces, cuando tú vienes a realmente conocer a Dios, vas realmente a conocer la esperanza que Él te ha dado a tu corazón para darte cuenta que tu esperanza no está en esta tierra, sino está en las glorias eternas. La herencia que nos ha dado a nosotros, que es la participación de su Hijo, de su amor y de Él mismo, vamos a decirlo de esa manera. Y lo otro es la supereminente grandeza. Es que es más, lo llega a un punto de decir, porque pudiéramos decir nada más la grandeza de Dios, y es suficiente. Aquí Él te lo lleva para que tú lo tires un poquitico más allá, dice la supereminente grandeza de su poder. Eso es como que lo máximo. Ahora, la cual operó
en Cristo, pero ahora dice, es para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí es donde está realmente todo, la esperanza, la herencia y el poder. Cuando tú conoces eso, no es que has oído de eso, sino cuando tú conoces eso, es cuando tú tienes realmente la plenitud de Dios. Cuando tú comprendes que es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, ¿a qué tú le puedes tener miedo? ¿De qué tú te asustas? Primeramente, la esperanza nos dice como no le tienes miedo a lo que puedas tener en este mundo porque tu esperanza está en la herencia eterna. Y el poder que opera en nosotros, ¿por qué podemos sentirnos indefensos y débiles delante de las cosas que pueden venir? ¿Por qué? Porque hemos oído de Él, pero no sabemos de Él. Hablamos acerca de Él, pero no lo conocemos realmente. Cuando empecemos a buscar a Dios en nuestros corazones, vamos a darnos cuenta que muchas veces hay una debilidad demasiado fuerte, demasiado inseguridad, demasiado debilidad, la cual no va de acuerdo a lo que Dios nos habla. Porque nosotros podemos ser humildes en la conducta porque no tememos a las circunstancias. La humildad viene en consecuencia de lo que tú sabes que eres. No en lo que tú crees que tienes, sino lo que eres. Si tú eres hijo de Dios, tú no tienes que mostrar lo que tú eres. Tú lo eres. Y por lo tanto, tú no tienes que fajarte con nadie, no tienes que mostrarle nada a nadie, ni hacerte apariencia de lo que no eres. Entonces, en base a eso, es que tú vas a manifestar lo que eres. La templanza igual, los frutos vienen de acuerdo a lo que tú conoces de Dios. Cuando tú entiendes eso, entonces nadie te atemoriza, nadie te hace dudar, porque realmente tú tienes lo que, tú conoces, tú sabes lo que eres. Porque Dios se ha revelado en tu vida. Y tú lo has visto no en el conocimiento de lo que Él es, sino con tus propios ojos, los ojos de tu entendimiento, los ojos de tu corazón. A veces nos confundimos y queremos, Señor, muéstranos, danos una prueba. ¿Qué sentido tiene eso? Vivimos una parte externa, pidiéndole a Dios que Dios se manifieste, que nos pruebe que Él está ahí. Dame una señal. Y el Señor dijo, señal no se le va a hacer nada. La señal está en lo que sí, pero la señal es en la obra que Él ha hecho en nosotros. Por eso es importante que tú realmente empieces a buscar que Dios en su gracia ilumine cada día nuestros ojos y podamos ver ese resplandor de Cristo que nos da la seguridad de que estamos plenamente seguros en Él. Que no tengamos dudas en nuestro camino, que no tengamos ninguna reserva de temor ni reserva de inseguridad en nuestros pasos, de lo que podrá venir, de lo que pudiera ser, de lo que pueda pasar. No importa. Cuando tú vas desarrollando esa seguridad, vas a avanzar con plena certeza de que no hay punto en el cual Dios no esté contigo. No hay punto en el cual Dios dejará de proveerte lo que necesitas. No hay punto en el cual Dios te abandonará. No hay. No hay por ninguna parte nada que pueda venir a abrumarte, a inseguridarte, porque tienes tus ojos puestos en el resplandor de la gloria, de saber que Él no está simplemente dando una promesa, sino Él vino a ti.
Él no está allá, Él vino a ti para ir contigo. Esa es una seguridad plena que tú no puedes dejar pasar en tu vida, porque no está Dios, tú no tienes una esperanza en alguien que te pueda salvar. Es que Él vino a ti para llevarte a ti. Él es tu salvación. Dios no va a venir a socorrerte. Eso es un, como dijera esta palabra, cuando tú piensas que Dios va a venir a socorrerte, es una esperanza que pueda o no pueda pasar. Cuando tú sabes que tu socorro está en ti, tú no esperas a Dios a socorrerte. Sí, el que está en ti es el socorro tuyo. Tú no estás esperando que venga a socorrerte, Él ya vino a socorrerte. Él está contigo. Es como dijo, cuando pases por las aguas, no te vas a negar. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y cuando entres al fuego tampoco. Él no viene a socorrerte. Él ha venido ya. Y está ahí. Donde tú estés, Él está contigo. Por lo tanto, es tu seguridad. Cuando Él iba en la barca, ellos no sabían que estaba ahí el socorro de ellos. Ellos estaban con miedo en la barca, pero ellos no sabían que la salvación estaba con ellos. En la misma barca donde estaban ellos. No les iba a pasar nada. Así debemos de saber nosotros que nosotros estamos en la barca, pero que el socorro está con nosotros en la barca. La seguridad nuestra está con nosotros. No esperamos algo. Eso que esperábamos, si no tuviéramos a Cristo, pudiéramos esperar algo, pero si estamos en Cristo, Cristo es en nosotros eso. Por lo tanto, en ese conocimiento de la revelación de Dios en nuestras vidas, vamos a avanzar con plena seguridad. Y cuando haya dudas, simplemente mira a tu corazón y lo vas a ver a Él. ¿Quieres ver el resplandor de la gloria de Dios? Mira tu corazón. Pero si Dios te alumbra y ves lo que no tienes que ver, tienes que buscar, limpiar lo que estés en contra de lo mismo que Él es. Porque cuando hay algo que siempre digo, cuando tú te acercas a la luz, vas a ver las cosas más pequeñas que no veías de lejos. Quiere decir que el que va acercándose a la luz, mira, puede ver manchas en su ropa que no veía de lejos. O como cuando nosotros estamos viendo algo y nos ponemos los espejuelos, nos damos cuenta que hay cosas que no estamos viendo. Y así es como Dios realmente nos lleva de gloria en gloria, viendo cada día aquellas cosas que a veces no vemos, pero que están ahí y a veces estorban nuestra vida. Pero la verdad es que vivir sin el conocimiento de Dios no es vivir. Vivir con el conocimiento acerca de Dios no te da ninguna garantía. Pero cuando vives conociendo a Dios, siempre va a ser algo nuevo. Y cada vez que te enfrentas a las circunstancias, la verdad es que vas a darte cuenta que cuánto Dios realmente se puede manifestar en tu vida y traer tanta alegría de verlo obrando en ti, que esa es lo máximo que tú puedas experimentar en tu vida. Ver la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros es como realmente vemos a Dios y es como realmente nos glorificamos en Él y nos exaltamos en sus maravillas. Pero no seamos como el ciego que habla acerca del sol. Seamos de los que hablemos
del sol porque lo conocemos. Y si el sol del Evangelio de Cristo alumbra nuestros corazones, esa gloria va a dejarse ver en nuestras conductas. Gloria al Señor. Así que bendito sea el Señor, porque queremos ver hijos que realmente experimenten, y no experimenten, que sepan vivir. Porque cuando veamos eso, vamos a ver hijos más humildes, más templados, más seguros y más confiados. Y su vida va a ser más sencilla, menos complicada. Fíjate, más sencilla y menos complicada. Porque la vida en este mundo se vuelve tan agitada y tan complicada que a muchos lo lleva al manicomio. A mucha gente la lleva aún al suicidio. Pero para nosotros que tenemos esa seguridad, no tenemos por qué padecer las situaciones y las adversidades de este mundo. Porque este mundo no es solamente la presión que tiene, es el propósito que tiene. El mundo tiene un propósito y es entorpecernos cada día, dominarnos cada día. Pero el que vive fuera de este mundo en Cristo no tiene por qué sufrir las adversidades de este mundo. No tiene por qué llevarte a la angustia y a la persecución que te da. No tiene por qué llevarte a eso, porque tú tienes dentro de ti el poder para vivir fuera de este mundo, aunque estés en este mundo, y confrontar las situaciones y las circunstancias con el poder que Dios te ha dado para que en ningún momento te abrume, porque eso es lo más grande que a veces no entendemos. Es que Dios nos dio el poder para estar en este mundo sin ser dañados por él. Cuando comprendamos eso, es cuando vamos a empezar a trabajar en eso en nuestras vidas. Y dejemos las religiones, dejemos la teología y la cristología. Vamos a vivir la vida que Dios nos ha dado para vivir libre del temor y la presión que este mundo hace. Y ahí es donde vamos a conocer a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, este mundo no es nada para nosotros. Ahí está el secreto, en conocer a Cristo en su obra en nuestros corazones, en su obra, en su poder y en su amor. Pero dentro, no en la mente, en la vida, en el corazón. ¿Y quién te puede atemorizar a ti después de eso? ¿Te va a atemorizar la enfermedad? ¿Los problemas? Si tú ves a veces las personas con un problemita o con una situación, ¿cómo reaccionan? Tú dices, pero ¿dónde está el Señor aquí? ¿Dónde? Cuando conozcas a Cristo y lo veas en su poder, en su amor, en su misericordia, en su templanza, todo lo demás, como dijo Paloy, bórralo. Así que es algo que el Señor nos está orientando hacia eso. Pero es algo que nadie puede hacer por ti. Lamentablemente, quiero decírtelo. Nadie lo puede hacer por ti. Tienes que hacerlo tú. Tienes que interesarte en Él. Tienes que, no te digo amarlo, pero te diría, porque obviamente amar a Cristo es
algo que se da por la misma acción de Él en el conocimiento de Él. Cuando tú lo conoces, tú lo amas. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión y es una manifestación. Así que cuando tú empiezas a conocerlo, es cuando empiezas a amarlo. Pero necesitas saber que lo necesitas. Porque la gracia que yo digo es que yo no lo necesitaba o no sabía que lo necesitaba y Él llegó a mi vida sin necesitarlo o sin saber yo que lo necesitaba. Pero obviamente Dios llega y se manifiesta para salvación en tu vida. Pero a veces nosotros no sabemos cuánto lo necesitamos, pero sí lo necesitamos. Pero cuando tú le pones fe a saber que necesitas conocerlo a Él, Dios va a llevarte a ti a mostrarte realmente a su Hijo. Porque el que quiera conocer la doctrina, Dios le revela la doctrina. Cuando tú quieras conocer a Cristo, Dios no te va a negar conocerlo. Pero tú necesitas ponerle fe a eso. Buscar. Porque hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, que están en la palabra que Dios quiere revelarte. Y hay cosas que tu ojo no ha visto, ni tu oído ha oído, ni han subido a tu entendimiento, que están en Cristo, que tú no has experimentado en tu vida. Y que están ahí para eso, para que se revelen en tu vida. Son parte de nosotros, son parte de la obra de Dios. Por lo tanto, necesitan ser manifestadas en tu vida. Pero no dejes de que lo que no veas, no lo busques, porque está ahí que no se ve, porque no se ha revelado, pero está esperando buscar revelación de tu vida. Así que cuando el poder de Dios se revele a ti, es cuando Dios empieza a revelarse. Y cuando Dios empieza a revelarse, vas a ver su manifestación. Y cuando la veas, te va a gustar. Porque eso es el todo. Cuando alguien empieza a ver, quiere ver más. Porque en Dios no hay límites. Pero a veces queremos llenar conocimiento, pero no revelación. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Glorificado sea, Padre, tu nombre en nuestros corazones. Porque aquí, Padre, tu pueblo necesitado, porque todos estamos necesitados, Padre, de ver la gloria de tu Hijo manifestada, ver el poder tuyo manifestado en la faz de tu Hijo, Padre. Para que todos seamos, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo, tu amado, tu bendito, edificados como una torre fuerte, como un cuerpo glorioso, siendo llevado a la plenitud, a la grandeza y a la madurez de Cristo. Gracias te damos, Señor. Para que andemos como Él, tenemos que conocerlo a Él. Para que conociéndolo a Él, Padre, te conozcamos a ti. El que le dio la seguridad de su camino a Él, es el que nos da la seguridad a nosotros. Para que caminemos como Él caminó, con la plena seguridad y la plena certidumbre de saber que tú nunca nos has dejado, ni nos dejarás, y que la obra tuya es perfecta en nuestros corazones. Alumbra, Señor, cada día nuestro entendimiento para verte, para que se erradique de nosotros toda tiniebla de incertidumbre, de temor, de inseguridad, para que las tinieblas, Señor, se disipen de nuestro corazón. Llega, Señor, con esa convicción en nuestros corazones
que nos dé la seguridad de esa superinminente grandeza de tu poder que opera en nosotros y que está en nosotros para vivir y para resplandecer en este mundo, Padre. Gracias te damos. Sea glorioso tu nombre cada día, Padre. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor.